Buenas tardes, bienvenidos sean a Planos Paralelos a través de planoinformativo.com, por supuesto a través de su portal de noticias. Un placer verdaderamente estar con ustedes para llevar los temas que sin duda alguna son de interés, son de importancia para San Luis Potosí. Y bueno, en esta mesa del día de hoy para platicar, para charlar, para discutir, para debatir, si usted quiere, también sobre lo que es este 2019, el arranque político que tenemos en nuestro San Luis Potosí, que no deja de ser muy importante, sobre todo de cara a lo que nos espera, las expectativas que por supuesto despiertan entre la ciudadanía y también entre aquellos que son los actores políticos en nuestra entidad y también en nuestro país. Por ello quiero saludar al panel que nos acompaña hoy, un verdadero placer verdaderamente por el tema que vamos a abordar. Aurelio Gancedo Rodríguez, titular del Instituto Reyes Heroles de San Luis Potosí, exdiputado local y expresidente del Comité Directivo del Estado de San Luis Potosí en el Partido Revolucionario Institucional. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buen día. Bueno, muchas gracias. Un saludo a mis compañeros y al público que nos ve esta tarde. Por supuesto, también quiero saludar a Max Jasso Padrón, que nos acompaña el día de hoy, presidente del Comité Directivo Municipal de lo que es el Partido Acción Nacional. Muy buen día. Muchas gracias. Por supuesto también que nos acompaña Jairo Omar Leiva Romero, representante de lo que es Conciencia Popular, a quien saludo con muchísimo gusto. Muchas gracias, buenas tardes y gustoso estar con ustedes. Nos acompaña también, por supuesto, Joaquín Muñoz Mendoza, ex candidato a la alcaldía de San Luis Potosí, por lo que es el partido Morena, Movimiento de Regeneración Nacional. ¿Qué tal? Muy buen día. Buenos días, gracias. Buena tarde. Juan Ignacio Segura Morquecho, presidente del PRD en San Luis Potosí, ¿cómo está? Polo, muchas gracias por la invitación y gracias a ustedes por compartir también este día con nosotros. Bueno, el día de hoy, sin duda alguna, platicando de muchos de los temas, vamos a abordar, pues sin duda alguna, en términos generales, el arranque de lo que es este 2019 y los escenarios que tenemos hoy en día. Arrancamos con circunstancias que, bueno, pues por supuesto son de llamar la atención en términos de cómo lo hace este gobierno que tenemos a nivel federal, cómo lo hace nuestro gobierno a nivel municipal y la continuidad que sin duda alguna también tendrá que tener nuestro gobierno del estado ahora que, bueno, pues por supuesto ya hay un presupuesto más claro. Pero pues dividiendo los temas, pensando sobre todo por el tiempo que tenemos, quisiera que me dieran desde su punto de vista en términos generales, para empezar, este 2019. ¿Qué significa 2019 en términos políticos para México, por supuesto, para San Luis Potosí, para todos nosotros como ciudadanos? Quiero empezar con tu opinión, Aurelio Gancedo. Bueno, pues creo que estamos viviendo un cambio de paradigma en el ejercicio de la política en el país, con nuevos actores, con nuevas formas de hacer política y creo que con grandes preocupaciones, porque finalmente todo movimiento político, todo cambio de régimen, como lo ha calificado el presidente de la República, pues desde luego genera muchas suspicacias y condiciones en las que hay que preservar una cosa. Mi preocupación para 2019 es que los mexicanos mantengamos los lazos de unidad que la cultura y la identidad histórica nos unen, más allá de las divisiones que desde el ejercicio del poder se pretendan señalar. En México debemos todos y todas entender que nos une un país, que nos pueden dividir las ideologías, pero que finalmente el ejercicio del poder va a marcar el rumbo que deba tener México. Y en eso tenemos responsabilidad quienes hacemos política, pero tendrá responsabilidad el gobierno, tendrá responsabilidad el sector público, el sector privado, los actores sociales, y creo que es el año en el que debe imperar la responsabilidad y la prudencia. Por supuesto, también su opinión, Max Jasso Padrón, 2019. Sí, muchas gracias. Pues decirte que feliz año para todos. Perdón. Decirte que desde Acción Nacional pues estamos viviendo un momento político muy importante a nivel local, a nivel estatal y a nivel nacional. Sobre todo en este posicionamiento firme que hace nuestro presidente nacional, Marco Cortés, de poder ser una oposición responsable, crítica y combativa. Sobre todo
pues exigiendo al gobierno federal que cumpla lo que prometió, y en segundo lugar, pues también generando estas condiciones de democracia participativa en todos los entes políticos, ¿no? Decirle a todos los actores políticos que nos involucremos, que subamos un poquito más el nivel político y que nos demos cuenta de esta realidad social que hoy vive el país. Un país con un fracaso en una relación bilateral con Estados Unidos, también un estado en donde hay puntos nodales que quedan a deberle a los ciudadanos, y también una ciudad que está generando un proyecto de ciudad a futuro. Yo creo que es importante también decirle a los ciudadanos que debemos involucrarnos en la política este 2019, porque esta transición, este periodo de transición entre el gobierno federal saliente y el gobierno federal entrante, pues ha generado muchísimas expectativas, pero también un soporte de ideas de demasiada pluralidad, ¿no? Creo que no debemos dividirnos, sino encontrar estas coincidencias en la diferencia. Por supuesto, quiero saludar y pues que nos des opinión 2019. Jairo Marleiva Romero, que nos digas tu punto de vista 2019. Es un momento crucial, como hemos tenido muchos en la historia. O sea, hay que tener memoria. Hemos pasado de la alternancia al regresar al gobierno de los 70 y tantos años del PRI, ahora tomar en el ámbito federal un modelo, un partido que es de reciente creación, pero con personajes conocidos. Yo creo que yo veo un 2019 como duré el 20 y el 21 con mucha incertidumbre, una sociedad sí polarizada, que ya estaba en un hartazgo que llevó a este partido Morena al poder en el ámbito federal. Hay una sociedad que le exige a sus políticos que cumplan, sí, con muchas de las expectativas, que sí sea responsable, y me queda muy claro que a veces en este país nos hemos ubicado más en encontrar las diferencias que las coincidencias. En eso estoy convencido. Pero por otro lado también la política ha dejado mucho que desear, enfundados en las llamadas ideologías. Partidos políticos mayoritarios han llevado al gobierno por los caminos que creyeron, y sin embargo las grandes reivindicaciones sociales no se han dado. Me parece que estamos en un momento sí crucial por la sobreexpectativa que se ha creado alrededor de esta figura del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y ante algo como eso pues tenemos instituciones débiles que no sé si estén a la altura, y creo que los partidos políticos estarán también a prueba, porque de alguna manera las cuentas pendientes no han sido resueltas, y me parece que el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Estatal de Desarrollo, que ya está en San Luis Potosí en marcha, pero que no termina de arrancar, y no sé si lo vaya a hacer, junto con el Plan Municipal en la capital, nos tendría que dar luces. Yo no las veo, o por lo menos las que veo no creo que sean del calado que el país requiere. Joaquín Muñoz Mendoza, de Morena, 2019. 2019, 2020, 2021. Mira, primero hay que hacer una división, porque Morena, partido político, ha ganado las elecciones federales, y ese es un enfoque de análisis que hay que hacer. Pero hay otro enfoque que hay que hacer, que es la oposición que nos queda en San Luis Potosí, donde no ha habido esta movilidad política en el Ejecutivo, ¿no? En el caso del gobernador, pues tenemos un gobernador priista con un equipo priista, que yo no sé qué quiera decir eso en términos de ideología, si es la ideología del dinero o qué tipo de ideología podemos hablar cuando estamos hablando de este PRI, no diría yo de este post-PRI histórico, ¿no?, que nos está tocando vivir. Una cosa es la República y otra cosa es el Estado de San Luis Potosí. Si haces el análisis de lo general, que sería la República, pues tenemos un mes de ejercicio en el poder, entendiendo poder como capacidad de decisión, no como otra cosa. Y esa capacidad de decisión, pues yo todavía la pondría en duda en términos de que
el Ejecutivo que López Obrador la pueda estar determinando de una forma eficiente. ¿Por qué? Porque pues existen intereses creados de una magnitud verdaderamente obscena y que se han venido construyendo a lo largo de decenas y decenas de años. Estamos hablando prácticamente de un siglo y cacho, ¿no? Y sin hablar de los antecedentes que nos generó finalmente un movimiento revolucionario para acabar con lo que venía ya de atrás. Entonces hemos estado viviendo unos sistemas verdaderamente asfixiantes que nos han llevado a una estación de tren en donde, bueno, pues la gente ha dicho ya basta, no tanto por conocer, y hay que decirlo, que si el juego ideológico que pueda traer Morena o no, o el programa, el índice programático que pueda traer para llevar a cabo los cambios necesarios en este país que se ha colapsado gracias a verdaderamente individuos de talla delincuencial importante y grupos de interés también que han estado actuantes. Y por el lado del estado de San Luis Potosí, pues vemos una plutocracia, un gobierno de los ricos, en donde inmisericordiamente no se ve demasiadas capacidades de comprensión del resto de la sociedad en su conjunto en la de San Luis Potosí, y estamos en lo mismo de siempre o aún peor, porque creo que hay unos grados de ineficiencia en el gobierno del estado verdaderamente asombrosos. Entonces hemos pasado del no hacer nada al no hacer nada y aún mal, que eso ya es un plus interesante, ¿no? Entonces 2019 se viene ríspido, 2019 se viene como un año que pasará la historia, porque vamos a tener enfrentamientos fuertes de tipo ideológico y pragmático, porque, perdón, la nación no puede seguir siendo fuente de riqueza para 4 delincuentes miserables escondidos en el partido que se escondan, ¿sí? Cualquiera que sea estos. Entonces, la idea es articular un cambio, y ese cambio va a tener frenos. Esto es evidente, ¿no? Entonces, bueno, el reto no está tanto, pienso yo, en la estrategia para abordar la capacidad de cambio real del país, sino en la capacidad que tengamos de convocatoria para la gente que, bueno, finalmente es la que no ha estado jamás en el juego de los millones, en el juego de la capacidad de decisión, y por tanto tenemos un reto ahí que es enamorarla, ¿no? Juan Ignacio Segura Morquecho, 2019. Sí, Polo, yo creo que este 2019, y espero coincidir con la mayoría de los comentarios que ya ustedes hicieron, debemos ya no tanto enfocarnos en no cómo llegó el partido que está en el poder, en el gobierno federal. Ya hablamos de este fenómeno político que se llamó Movimiento Morena. Sin embargo, ahorita ya estamos viendo que ya Morena toma el gobierno federal, ya aborda algunos temas tabú que no se habían tocado. Ahorita nos está sucediendo el tema de la gasolina, y creo yo que comenzarán a surgir más temas abordados por esta presidencia. Sin embargo, lo que yo considero es que se debe consensuar más con los demás partidos acerca de las estrategias de cómo se estarán llevando a cabo. Empezamos con un tema ríspido con el aeropuerto, continuamos con un tema que todavía no ha quedado bien definido como la Guardia Nacional, y continuamos con que si fue correcto o no la aplicación de estas estrategias para terminar con el robo de combustibles. Es aquí donde yo veo que ya hay varios ejemplos donde creo que el gobierno federal debe tomar más el consenso de los demás partidos acerca de las estrategias que va a llevar a cabo. ¿Por qué? Porque al final del día los afectados son los ciudadanos. Al final del día no se afecta a un gobierno, no afectan gobiernos estatales, afectan a los ciudadanos con pérdida de tiempo, pérdida de dinero, etc. Estas tantas encuestas o consultas de las que habló el presidente López Obrador, pues ya no están siendo aplicadas. Realmente yo entiendo que aquí se debe aplicar la justicia primero que nada sobre un tema de robo de hidrocarburos sin afectar a la ciudadanía, que es lo que está sucediendo el día de hoy. Mas, sin embargo, pongo sobre la mesa el gran respaldo que recibe el presidente de la República por parte de los ciudadanos. Vemos que la mayoría aprueba estas acciones en contra de la gente que lo está haciendo, lo cual me parece también una muestra de unidad, una muestra de valores por parte de los mexicanos, y también por parte de muchos partidos políticos que dicen: estamos dispuestos a que siga esta lucha, pero que
entreguen resultados, de ver a quién se ha detenido por estos delitos y también que se arregle rápido y haya una estrategia para surtir a las ciudades de combustible a las que están haciéndole falta. Realmente, como partido político, para este 2019 nos queda establecer las nuevas posturas que tendremos como contrapeso al Ejecutivo, contrapeso al Legislativo aquí en el Estado y obviamente también a las presidencias municipales, siempre llevando la voz de la ciudadanía. Realmente ese es el gran reto este 2019 para PRD, ser un contrapeso coherente, un contrapeso racional, un contrapeso que vaya no solamente enarbolando las ideas de las grandes masas, sino las cosas que racionalmente beneficien a San Luis Potosí y nos lleven a una mejor ciudad. Por supuesto, tenemos temas el día de hoy muy interesantes que vamos a abordar después de unos mensajes. Les voy a platicar, les voy a adelantar un poquito el tema del Ayuntamiento, Gobierno del Estado, el Congreso del Estado. Son los temas que vamos a abordar también, Congreso Federal y Gobierno Federal. Son 5 temas de los cuales les quiero plantear aquí, bueno, por supuesto, con la testimonio de nuestro gran auditorio que tenemos en estos momentos, a que son libres ustedes de abordar el tema que más les parezca, y si de algún tema, bueno, pues no quisieran abordarlo, bueno, por supuesto también tienen la libertad de tomar la palabra. Esto no se trata de que yo les dé en sí un turno, sino más bien que ustedes puedan desarrollar la charla como ustedes mejor lo crean, y si en un momento dado desean interrumpir, bueno, pues pueden también ser libres de hacerlo, de acuerdo, claro que sí, al criterio de su punto de vista. En unos instantes regresamos con más de esto que es Planos Paralelos. Continuamos, volvemos. Las noticias más relevantes de San Luis Potosí, México y el mundo las encuentras en la portada de planoinformativo.com, el portal de noticias más importante del centro del país. Haz clic en la noticia antes que nadie. La información más relevante de San Luis Potosí, México y el mundo. Contacto Informativo. Las noticias de última hora y actualidad de una forma rápida y veraz. Contacto Informativo. Lunes a viernes, 9 de la mañana. Vía Facebook Live, en planoinformativo.com y en nuestro canal de YouTube. Contacto Informativo. La noticia antes que nadie. Regresamos a Planos Paralelos a través de planoinformativo.com, por supuesto, en esta mesa que agradezco mucho que nos acompañen Aurelio Gancedo, Max Jarro Padrón, Jairo Marley Romero, Joaquín Muñoz Mendoza y Juan Ignacio Segura Morquecho, a quienes agradezco mucho que estén con nosotros, por supuesto, para compartir el gran tema San Luis Potosí, nuestro país, de 2019, y bueno, sin duda alguna los grandes temas que implican. Empezando el tema del día de hoy y por supuesto Ayuntamiento de la capital. Hay temas que sin duda alguna dentro de lo que es la administración municipal que hoy en día tenemos en San Luis Potosí, en las cuales, bueno, será el caso que algunos partidos ya tengan la experiencia de haber administrado y en otros casos no. Tema agua potable. Sin duda alguna yo creo que es uno de los temas más sensibles que en un momento determinado pueden tener nuestra ciudad. Por la falta, por la calidad, por el servicio, por el cobro, por muchas circunstancias, por la forma en la que ha estado funcionando el organismo que también es responsable de la administración. Obras inconclusas, que también llega a ser un tema sin duda alguna importante para que nos den su punto de vista también y sus propuestas, porque no dejarán de ser también importantes. Denuncias y proyectos precisamente a futuro, lo que es el Plan Municipal de Desarrollo y lo que es el famoso INPLAN. Yo creo que todo esto, sin duda alguna, podrá darnos a conocer un punto de vista, sobre todo en términos generales. Ayuntamiento, ¿qué nos puedes decir, Aurelio Gancedo, para empezar? A ver, yo creo que es muy importante señalar. Es la casa común, la ciudad. Y desde luego que a todos nos puede interesar en primera instancia, porque es por donde circulamos a diario y es en donde realizamos nuestra actividad ordinaria. Creo que uno de los grandes retos del Ayuntamiento de San Luis Potosí es ya definir el rumbo por el que los próximos 3 años debe caminar la ciudad, independientemente de los temas que haya entre la administración que salió y la que entra. Pero finalmente los ciudadanos no podemos ser
rehenes de un conflicto político que debe tener una salida y que debe de tener procedimientos que deben agotarse. Hoy veía yo una declaración del presidente del Comité Directivo Estatal del PAN que fue muy claro en señalar, pues bueno, que el ayuntamiento tendrá sus procedimientos con respecto a la administración que salió, y creo que la administración actual del ayuntamiento debe ser muy clara en definir cuál es el rumbo de ciudad. Y están ahorita en la construcción del Plan Municipal de Desarrollo, que por cierto también ya debiera estar en esa construcción el gobierno federal y no lo veo. Qué bueno que lo esté haciendo sí el gobierno de la ciudad, y creo que es en donde todos debemos ir a aportar las ideas. Quienes ya estuvieron en el gobierno, creo que aquí quienes estamos representando a diferentes partidos políticos, con excepción de Morena y de Conciencia Popular directamente, no han tenido el ejercicio del gobierno en la ciudad, pero los partidos que ya hemos tenido esa responsabilidad, debemos saber que de fondo, más allá de las diferencias políticas partidarias, hay una gran necesidad. Y la primera necesidad es, con respecto a los temas que se plantearon, debe haber una adecuada planeación. Y pasa naturalmente por qué rumbo de ciudad queremos, no para los próximos 3 o 6 años, para los próximos 30 o 40. San Luis es una ciudad con un crecimiento exponencial, en donde creo que nos estamos quedando cortos, tanto la iniciativa privada como el sector público. Y si no hay un crecimiento ordenado, un crecimiento que no rompa con un esquema de anarquía, en el que la ciudad crezca nada más hacia un lado y no genere condiciones de desarrollo, nosotros no vamos a poder agotar condiciones de pobreza urbana que son lacerantes. No hay peor pobreza que la urbana, en donde se ven las diferencias marcadas entre los que todo tienen y los que a todos les falta. Y creo que ahí va fundamentalmente el reto, que la planeación sea para que el equilibrio social y el equilibrio económico le permita a toda la ciudad y nos permita a todos los ciudadanos una convivencia ordenada, en la que la productividad, en la que la prosperidad que se genere para unos, pues le alcance a todos. Ese es el reto, y creo que el mensaje que nosotros sí le dejaríamos muy sentido al Ayuntamiento de San Luis Potosí es que hay que dar el brinco. Lo que ya pasó, que se juzgue en las instancias que corresponde, pero necesitamos urgentemente que ya definamos el rumbo. Quien haya tenido responsabilidad administrativa, que tenga un procedimiento, que se defienda, y si no hay argumentos para la defensa, que sea sancionado. Pero la ciudad está más allá de los que van, de los que están y de los que puedan venir. ¿Alguien quiere tomar la palabra? Sí, muchas gracias. Sí, precisamente coincido con Aurelio en el tema de buscar los equilibrios. Y creo que todo gobierno, sobre todo pensando en el bien común y pensando en la subsidiariedad, busca ante todo que pues tengamos la casa ordenada, ¿no? Y el piso parejo, para poder entender estos equilibrios que busca la propia ciudadanía. Una ciudadanía que hoy, pues sí, efectivamente está polarizada, porque los partidos políticos enfrentamos un proceso electoral muy caliente, muy ríspido, y que desafortunadamente todavía sigue vivo, ¿no? Tanto hay actores políticos que no han entendido de que ya se terminaron los procesos electorales, y tanto hay actores políticos que no hemos entendido de que ya tenemos la casa en el gobierno. Pero también quiero decirte que afortunadamente hoy contamos con una administración municipal en donde nuestra bandera estos 3 años va a ser el de la transparencia. Y lo hemos demostrado de una manera muy viva, muy objetiva y muy transparente y plural, literalmente, ¿no? En este caso, pues hablamos de estados financieros que están siendo publicados mes con mes. Estamos hablando de un ordenamiento a través de todas las áreas, puesto que efectivamente, no me quisiera yo enganchar en esta mesa sobre los dimes y diretes que comentabas, puesto que si en determinado momento en esta mesa saliera algún reclamo, pues tenemos elementos, creo que todos los actores políticos, para poder contestar. Creo que hoy en día tenemos que hablar primeramente de un orden administrativo, y para partir de un orden tenemos que ver con qué nos encontramos en la administración municipal. Todavía hoy, desafortunadamente, están saliendo temas en donde tratamos de avanzar y se detienen por falta de documentación, por falta de criterios propios de las propias comisiones, pero creo que es importante señalar que esta administración está buscando un orden administrativo, está buscando la claridad en su ingeniería de procesos, está buscando sobre todo mantener el respeto a la legalidad, que eso es la parte nodal que necesita una administración pública.
A partir de ahí vienen proyectos importantes que creo que tienen que ver precisamente con el agua. Desafortunadamente desde el Congreso no se logró este aumento que ha sido paulatino y que todas las administraciones, yo lo recuerdo perfectamente, desde Victoria La Bastida se ha solicitado este aumento, no se ha dado. Ahora estamos buscando la posibilidad de que el aumento sea con base a la inflación, para poder entender que el agua es un tema fundamental en San Luis Potosí, ¿no? Y que es un tema que no se va a resolver en esta administración ni en la que sigue, que se tiene que generar un planteamiento y un programa de desarrollo que vaya mes con mes y que también tenga objetivos a corto, mediano y largo plazo. Entonces estamos hablando también de un municipio que le está apostando al orden en sus procesos administrativos, que le está apostando a la transparencia, que le está apostando a la vigilancia, y también pues decirte que afortunadamente hoy en día se están ejecutando más de 137 obras públicas a lo largo de toda la ciudad, y hoy podemos saber qué funcionario, qué administración, qué empresa incluso está llevando a cabo esa obra pública. Así sean 10 metros de calle, tenemos hoy la certeza de quién es el funcionario público encargado de la coordinación de esa obra. También sabemos cuál es la constructora, cuál es la inversión que se le está dando y de dónde proviene ese recurso. Y esos asuntos están siendo publicados tanto en la Gaceta Municipal como de manera pública en los distintos espacios que tiene el ayuntamiento. También estamos hablando de un presupuesto subsidiario que está teniendo cada una de las áreas. Estamos hablando de cuentas públicas transparentes, de un alumbrado que se está rescatando día con día. Y yo creo que un aspecto nodal que vimos en la campaña, que era el tema de la seguridad, que aunque dependemos de la Federación y del Gobierno del Estado para coordinarnos, creo que lo básico es este planteamiento del reordenamiento. Hoy podemos decir que tenemos ya facultados a nuestros directores tanto de fuerzas municipales como de policía de proximidad, como el director de la Dirección General de Seguridad Pública Municipal, quienes cuentan ya con sus exámenes de control y confianza y quienes también cuentan con transparencia efectiva en el uso de los recursos de esa dirección. Y es algo que habían solicitado desde en toda la campaña, que podamos confiar en nuestras fuerzas policiales y que hoy tanto la Federación como Gobierno del Estado aplica estos exámenes de control y confianza y estamos cumpliendo al 100%. Creo que el día de hoy estamos buscando la confianza de la ciudadanía hacia un reordenamiento administrativo y hacia proyectos que vienen a futuro, tanto en la instalación del Copladem, que lo marca la ley, es en este momento cuando se tiene que ejecutar, y a partir de ahí podríamos también comenzar a delinear los planes y proyectos que necesita este proyecto de ciudad, ¿no? ¿Tema ayuntamiento? Sí, yo quisiera mencionar, creo que el problema de los municipios, la entrada es la temporalidad constitucional. Para todo eso se requiere tiempo. Y no me queda tan claro que la disposición del hoy alcalde dentro de 3 años sea el mediano y largo plazo. Yo creo que sí es importante las definiciones. Este país siempre está en elecciones constantes y eso es un tema. O sea, hay un punto común entre quienes han sido presidentes municipales en la capital, que es un trampolín directo hacia, o por lo menos se supone, hasta el gobierno del Estado. Dentro de 3 años eso será una elección. Y normalmente en ese ínter, las administraciones tardan más o menos 1 año en hacer justamente eso que dice Max, ver qué les dejaron o qué no les dejaron. Y durante ese año, más que estar planeando hacia mediano y largo plazo, están viendo y cómo justifico esa curva de aprendizaje que tendrá el gobierno municipal para llevar a cabo todos esos problemas que la anterior y anterior administración dejó. De tal suerte que cuando terminan los 3 años, un poco antes, pues ya están guardando maletas para aspirar a algún otro lugar. Yo me parece importante y coincido en que el gobierno municipal requiere planes y lo va a tener. Lo que no me queda tan claro es que esos planes sean incluyentes, que sean abiertos, que no sean una simulación más como han pasado en otros planes municipales de desarrollo, con ejes claros. O sea, a mí me preocupa de suma manera que quien dirige la administración municipal no sea sensible ante los problemas que realmente afectan a la población. Escuchaba por ahí alguna declaración del presidente municipal en relación al alta del transporte público. Seguramente algo le preguntaron.
Pero tú no puedes resolver algo, primero, que no está en tu ámbito de competencia, y la segunda, de un servicio que no ocupas. Y en muchos aspectos los gobiernos son así. Hablan de oídas o a través de la tarjeta informativa de algún asesor que les dijo lo que tenía que decir, más allá de realmente tener una visión acerca de los problemas de la ciudad. Me queda claro que el problema del agua potable es fundamental, pero basta ir a la hemeroteca para revisar los periódicos de hace 10, 15, 20, 30 años, sí, y siguen siendo los mismos. El tema de la seguridad, la proximidad, sigue siendo los mismos. O sea, ¿qué pasa con los gobiernos municipales? Sí, tal vez 3 años pueden ser muy pocos, por supuesto que lo son. Ahora, con la reelección de un periodo igual, ya vimos que la reelección no tiene eco en la ciudadanía como para pensar en gobiernos de largo alcance. También quienes gobiernan, normalmente la cabeza municipal toma la presidencia municipal como eso, como el trampolín al siguiente cargo, y no como lo que realmente es. A mí me gustaría escuchar al presidente municipal decir: no tengo ninguna intención de aspirar al gobierno del estado, vengo a cumplir con mi periodo constitucional para el que me eligieron. Así como lo hizo Juan Francisco en Acción Nacional, que dice: yo no vengo por un cargo público. Que bueno, es un chico que se está comprometiendo con el cargo. Yo quisiera escuchar al presidente municipal para verdaderamente creerle en donde él viene a cumplir con su periodo constitucional, tiene el objetivo ese, de hacer valer las obligaciones que en su plan municipal de desarrollo tendrá que construir, no a través de su partido político, no a través de la gente que lo rodea, sino verdaderamente con la cercanía, con la proximidad de una sociedad que sin duda tendrá otra visión de los principales problemas de la capital. Yo sí creo y comparto con Aurelio, el desarrollo debe ser ordenado, la seguridad debe darse en materia de prevención, el tema del agua potable y los costos deben asumirse, pero así buscamos y encontraremos muchas cuentas pendientes. El gran problema, insisto, no necesariamente hay voluntad. Qué bueno que exista transparencia, nada más que sí quisiera decirle a la ciudadanía que es una obligación, es su obligación legal. No puede uno decir que ahora sí vamos a ser transparentes, qué bueno que lo sea, pero es obligación legal. Y quienes no lo hicieron, por supuesto tendrán que ser juzgados, pero ojalá que no pase 1 año o 2 años justificando lo que dejen de hacer a través de lo que otros hicieron mal. ¿Algún comentario? Sí, cómo no, mira, a mí me parece poco creíble el discurso que se da en relación a la transparencia, en relación a la honestidad, en relación a ya cambiamos, hoy es un nuevo día, es un amanecer. ¿Cuándo? ¿En qué momento hubo un acto de redención en términos de ya... Aquí está la muestra, vamos a meter a la cárcel a este, a otro o al otro? Tenemos pruebas por arriba, por abajo, al derecho, al revés, de las actuaciones de Mario García, de las actuaciones de esta señora, ¿cómo se llama? Victoria Labastida. Victoria Labastida, en fin, y no pasa nada. Y después que cada 3 años vengamos a decir, se va a hacer justicia, ya somos otros, ahora sí viene lo bueno. A mí me parece que antes de generar una estrategia de pragmatismo operacional al interior de un municipio o de cualquier nivel de gobierno, se debe de hacer una definición ideológica. Cuando hablo de una... Porque si no, no puedes conseguir una unidad de criterio, una asistencia adicional al marco teórico en el que te vas a mover. Tú no puedes llegar y decir, vamos a hacer una gran administración dirigida a ¿quién? A todos. No, esto es demagogia barata, ¿no? Hasta hoy la presidencia municipal se ha encargado de manejar una suerte de clasismo al interior de sus definiciones políticas, y eso es ideología, perdón, no es estrategia operacional, ¿sí? En la que, bueno, será verdad, será mentira, pero resulta que la ciudadanía no les creemos nada, y no les creemos nada porque nos han engañado mucho, pienso yo, ¿no? O acabamos de nacer.
Y ahora nos enteramos de que el PRI, el PAN, incluso ya el PRD, son partidos impolutos, maravillosos. El ejercicio del poder cansa, agota, y a ustedes les tiene que haber agotado. A los que no lo hemos ejercitado, pues estamos vírgenes, ya nos tocará. Y no dentro de una dinámica de que vamos a aprender, para eso está la escuela. Y si no sabías, no te metas de candidato. Este es un plano ético elemental. O sea, incluso mis propios diputados de Morena, yo no puedo entender que me digan, vengo a aprender, ¿sí? Si no sabías, pues no te metes. Pero tarde o temprano, la constitución ideológica de un ayuntamiento en términos de hacia dónde vamos a trabajar, quiénes son los necesitados urgentes en este ayuntamiento, cómo nos ven desde afuera, cómo ven a la administración. Como una administración, sí, clasista. Es que es una administración en donde el navismo está presente. Esto es ciencia ficción pura. Y han logrado engañar a la gente con el tema del navismo. Y debo de decir que también en Morena hemos tenido que sufrir esta historia del dichoso navismo inoperante, que no es un navismo de Nava, no es una ideología política teórica, estructurada. Estamos hablando de trabajo callejero en donde hay motivaciones de corte humanista. ¿Quién puede estar en contra de que todos tengamos educación? Pues nadie, ¿no? Aún el fascista más fascista te va a decir, sí, adelante con los programas educativos, veremos cómo los integramos. No, se necesita una estructura ideológica que nos permita direccionalizar el plano operativo por el cual vamos a generar una estrategia de aborde de los problemas de la ciudad. Voy a empezar por Lomas o voy a empezar por el barrio de San Miguelito, por ejemplo, ¿no? No, vamos a trabajar todo. ¿Haciendo qué? Vamos a tapar hoyos y hoyos y hoyos y hoyos y hoyos. ¿Para qué si no se necesita? ¿Sí? O si se necesita. Pero ¿cuál es el diagnóstico? ¿Dónde está el programa de gobierno con ideología? ¿Dónde nos dicen vamos a favorecer esta situación para resolver el alumbrado de todos los que no tenemos y no para arreglarle la calle al señor que toda la vida ha tenido buenos asfaltos? ¿Dónde está ese plano? No existe ese plano. Entonces, desde el gobierno federal, bueno, te voy a apoyar para los municipios, para los gobiernos del estado, ahí te va el dinero. ¿Y cómo lo voy a gastar? ¿Cuál es mi criterio para gastarlo? Voy a entrarle al programa fulanito, menganito. Sí, pero ¿para dónde? ¿Cuál es la motivación que hace que un municipio trabaje hacia un lado o hacia el otro? Nosotros tenemos claro que San Luis Potosí tiene la capacidad de crecimiento no nada más administrativo. O sea, los tubos, entendemos que hay que hacerlos. El agua, entendemos que hay que resolverla. El alumbrado, entendemos que hay que también resolverlo. Pero ¿y qué más hay para San Luis Potosí en un futuro a mediano plazo? ¿Sí? ¿Dónde está la capacidad de crecimiento con una mentalidad original para que San Luis Potosí sea una ciudad como la que debe de ser? Yo no la veo en la actual administración. Yo veo individuos que pueden ser muy buenos administradores, lo dudo, francamente. Siento que es una administración que se llena de yuppies, que son individuos que no conocen la realidad problemática social real que tiene la ciudad de San Luis Potosí, y pues en esa medida me parece que va a haber un fracaso al corto y al mediano plazo que lo vamos a tener que vivir, porque mientras se estudia lo que hizo el otro, pues van pasando los días, las semanas, los meses, y ya llegamos a la definición de las candidaturas y lo que dice aquí el compañero, bueno, pues entonces vámonos para adelante, yo quiero ser gobernador del estado. Y en la medida en que lo negocies lo mejor que se pueda con los poderes fácticos de San Luis Potosí, como Marcelo Los Santos, compañía, con todos sus negocios de fraccionamientos, bueno, pues ahí van a tener ustedes los primeros frenos que van a enfrentar. Sí. Bueno, pues yo quisiera, por supuesto,
Sí, claro, la palabra del ayuntamiento, que fuéramos un poquito más concretos para poder alcanzar a hablar de los siguientes temas que todavía son varios. Correcto, no podemos estar en enero, ya a vísperas de febrero, estar hablando de la planeación de cómo van a administrar un gobierno municipal. Realmente llevamos 4 meses ya de administración donde el ayuntamiento no ha entrado en el esquema de funcionalidad. Ellos siguen empeñados todavía en crear el conflicto y en existir dentro del conflicto, lo cual ya no se debe. Ya tenemos un mandatario y ya tenemos un presidente municipal que, si bien ahorita está chocando contra un discurso de una campaña política, un discurso donde cero corrupción, donde cero nepotismo, donde cero adjudicaciones directas y donde hoy por hoy tenemos muestra de todo lo que acabo de mencionar. Existe nepotismo, existe corrupción y existe también adjudicaciones directas. Realmente lo que fue tan criticado hoy se está presentando en una administración municipal, como bien lo mencionas. No hablamos de 3 años, no hablamos de 6, hablamos de una historia de San Luis Potosí que necesita cambiar. Una historia de un San Luis Potosí que necesita planes a largo plazo, no a corto plazo. Pero estamos hablando que dentro del corto plazo ya se les fueron 4 meses de administración y sin dar unos resultados concretos a los temas que a la gran ciudadanía le hace falta. Hay que dividir, hay que tomar esto. La ciudad no debemos dividirla. A la ciudad debemos entrarle a todas las necesidades que tenga. No son los ricos, no son los pobres. Todo el mundo tiene necesidades, pero no han sido tomadas en cuenta. Hablábamos del tema del agua potable, la cual no fue un tema de una postura de un partido. Fue un tema de un mal planteamiento por parte de la gente que administra la capital y administra el Interapas. No plantearon bien el porqué del aumento, por eso se dio para atrás. No había un respaldo, no había un sustento del por qué se estaba planteando este 39%. O sea, no es un tema partidista, es un tema de que fue mal propuesto ante el Congreso del Estado. Hoy por hoy se abre la puerta para que lo vuelvan a presentar, si es en base a la inflación o es en base a lo que consideren de que no se ha dado, pero que se rehaga pensando también en los usuarios y pensando en que no sea un incremento que dañe a los bolsillos de los potosinos. Segundo, vamos a hablar del plan de desarrollo. Hoy acaba, no hoy, en esto de enero, diciembre, llevamos un tema que ya surgió, el tema de la Sierra de San Miguelito, un tema muy sonado y muy sabido por todos, un tema que tiene intereses particulares, un tema que está ya en las manos del ayuntamiento y que hoy por hoy están luchando contra todos los comuneros de Tierra Blanca para hacer uso habitacional de estos terrenos comprados a precios muy baratos. Y yo lo que me explico, estamos dejando atrás las verdaderas necesidades de la ciudad por resolver estos problemas que solamente benefician a unos cuantos y que despojan de tierras a otras personas. Me regreso a la administración de Marcelo de los Santos, donde todos los terrenos, donde hoy tenemos las zonas del Pedregal, donde hoy tenemos las zonas del centro de convenciones, en su momento también fueron despojadas a propietarios ejidales. Se vuelve a repetir la historia. Se dice modus operandi. Correcto. Así funcionan. Son delincuentes. Correcto. Bueno, delincuentes que luego compran sus casas ahí, ¿verdad? Digo, porque correcto. Pues ahí viven. Entonces, ahora voy a hablar de lo siguiente. Denuncias acerca de la administración anterior, que es de lo que hemos escuchado este discurso durante 4 meses. Existen las instancias, existen las auditorías del Estado, la auditoría de la Federación, incluso la Fiscalía. Hoy no tenemos ninguna denuncia presentada formalmente contra algún funcionario. Tienen la sartén por el mango, como literalmente se dice, y no han presentado ninguna. Pero como lo tuvo el PRD, o sea, porque yo, no, claro. yo como que escucho que hace 4 meses para acá llegó la corrupción, pero antes no estaba. Sí, yo hablo del discurso de un candidato en campaña. Pero entonces hay que hablar de la historia completa. Bueno, o sea, si vamos a hablar de la historia completa, entonces tenemos que decir que hace 3 años, y hace 3, y hace 3. Es un problema que viene acarreándose de muchísimo tiempo, como ha habido otros. Solo que la propuesta de PRD fue ponerse a trabajar de inmediato. Sí, pero esa es la gran diferencia. Pero es que es muy claro, y es muy básico. Si me lo permiten, es que es muy básico. Te lo vuelvo a comentar, Morquecho. Si tú quieres que nos enganchamos en ejemplos, nos enganchamos. Lo único que te voy a decir muy claro, se están utilizando las instancias conforme a los tiempos procesales que marca incluso la propia Auditoría del Estado, el propio Congreso y los propios tiempos que marca la ley. Si hablamos de denuncias o si hablamos de
esta situación que mencionas, que de nepotismo, de asignaciones directas y todo, al menos hoy sabemos a quién se le está asignando. Anteriormente Antes no también sabíamos. están en todas las Bueno, páginas yo de no conozco a transparencia. Sandra Sánchez Ruiz, así te lo digo. Métete a y transparencia. si quieres lo utilizamos, digo, no hay ningún problema. Lo único que te lo digo claramente, y coincido con Jairo, no coincido un poquito con Joaquín, en el sentido de que tal vez vayan a tratar de buscar un siguiente escaño. Pues hasta el momento yo no he escuchado a Javier Nava que lo diga de manera directa. Lo único que te puedo decir es que desde Marcelo de los Santos todos han querido ser y nadie ha llegado. Porque los principales problemas de la ciudad no se resuelven y se viven día con día, que son los servicios municipales. Solo Y si que hoy nosotros por hoy hablamos ustedes son de el gobierno. reordenamiento, si hablamos de reordenamiento, pues hablamos también de legalidad. Y tiene razón Joaquín cuando dice, bueno, pues necesitamos elementos de castigo, elementos de acusación directa en donde se detengan, pero pues te lo digo claramente, Joaquín, el discurso de Morena es sobre el perdón. Entonces, ahí sí, discúlpame, pero o hablas como Joaquín o hablas como integrante de Morena. No, como Morena. La fíjate. filosofía es la del perdón, ¿verdad? Y hasta el momento no hemos visto un solo detenido en materia de temas del combate a la delincuencia. Entonces, en ese sentido creo que tenemos que hablar de legalidad conforme al día de hoy. El día de hoy sí, efectivamente, no ha habido todavía denuncias formales y concretas, pero las va a haber a su tiempo, ¿va? Y claro, todavía hoy siguen persiguiéndose asuntos Fíjate de que hace muchos hay años. un tema importante y creo que es por el que San Luis Potosí y la política mexicana muchas veces se detiene. Y lo decía Joaquín hace un momento, es un tema de ideologías, sí, porque los partidos políticos, más que instituciones o edificios o entes administrativos, son eso de origen, partidos políticos, facciones, secciones de la sociedad que piensan de una manera cómo se debe conducir. El problema de la política en San Luis Potosí, en la ciudad y en el país es que hoy no vivimos con ideas de cómo conducir, vivimos con ideas mesiánicas. Y hacía una referencia, Joaquín, a un movimiento que utilizó un partido político para llegar al gobierno de la ciudad, porque el partido político así decidió que era su estrategia, y se refería al movimiento navista. Entre el movimiento navista, el Movimiento de Regeneración Nacional, que no es un partido político, sino es la idea de Andrés Manuel López Obrador, o en San Luis Potosí, el PRD y el Movimiento Gallardista, hay un ente fundamental. Funciona en torno a la idea de un personaje y de un liderazgo. ¿Qué es lo que requiere el país? Y lo decía bien Joaquín, que haya idea de cómo se debe gobernar y no haya la visión particular de un personaje, cómo se debe gobernar. Y el día que dejemos de hacer gobierno en torno a caudillismos y lo hagamos en torno a intereses comunes, es cuando se van a solucionar los temas en el país y en el estado y en la ciudad. Y un tema fundamental que decía Jairo, y creo que por aquí transita, y sería muy importante decirlo: el día que en San Luis Potosí tengamos a un hombre o a una mujer que diga, yo quiero ser presidente o presidenta municipal para resolver los problemas de San Luis Potosí desde hoy y para los próximos 9 años, que puedo tener posibilidad de reelegirme, y si se le habla con claridad al ciudadano, me quiero reelegir para resolver tus problemas, uno logra la reelección y resuelve los problemas. Pues sí, Claridad. por una alusión personal, sí, estamos de acuerdo en esto que estás diciendo. Vamos a ir a mensajes, vamos a seguir con esto, con más de estos temas, porque tenemos todavía más temas por delante. Vamos a regresar con más de planos paralelos a través de Plano Informativo. No se vaya, estamos hablando de 2019. Los escenarios políticos, administración municipal, por supuesto, gobierno del estado. Seguimos también con Congreso estatal. Volvemos en unos instantes. Las noticias más relevantes de San Luis Potosí, México y el mundo las encuentras en la portada de planoinformativo.com, el portal de noticias más importante del centro del país. Haz clic en la noticia antes que nadie. La información más relevante de San Luis Potosí, México y el mundo. Contacto Informativo. Las noticias de última hora y actualidad, de una forma rápida y veraz. Contacto Informativo. Lunes a viernes, 9 de la mañana. Vía Facebook Live, en planoinformativo.com y en nuestro canal de YouTube. Contacto Informativo. La noticia antes que nadie.
Regresamos, por supuesto, con más de Planos Paralelos a través de planoinformativo.com. El gran tema del día de hoy, para el cual nos acompañan nuestros amigos panelistas, 2019, los escenarios políticos, la administración, las diferentes instancias, ayuntamiento, gobierno del Estado, nuestros representantes en el Congreso Estatal, también en el Congreso Federal, el gobierno federal. Son temas que sin duda alguna pues valen mucho la pena, dado que bueno, pues nos acompaña Aurelio Gancedo, por supuesto a quien agradezco mucho, del Partido Revolucionario Institucional, Max Jasso Padrón del PAN, por supuesto que nos acompaña Jairo Omar Leiva Romero de lo que es Conciencia Popular, a quien agradezco también a Joaquín Muñoz Mendoza de Morena, también a Juan Ignacio Segura Morquecho del PRD, quienes bueno, pues de alguna manera representan pues lo rico de esta charla, de esta conversación, donde bueno, pues todos ustedes, como ustedes ya lo vieron, son libres de tomar la palabra en los temas. Estamos hablando hace unos instantes de lo que es la administración municipal, gobierno del Estado también. Yo creo que sin duda alguna es un tema importantísimo. Debemos recordar que a diferencia pues de lo que fue gobierno de federal y gobierno municipal, pues acá no hay cambio, más bien es la continuidad de este proyecto de lo que encabeza el gobernador, el actual gobernador Juan Manuel Cárdenas, que ahora enfrenta, bueno, sin duda alguna, este reto que refiere pues el cambio de la administración municipal por un lado, el cambio de la administración federal por otro, el cambio de representantes en el Congreso del Estado, que sin duda alguna, bueno, pues tendrá que estar con estrategias que se tendrán que plantear precisamente de esta trinchera que refiere precisamente al gobierno del Estado. Gobierno del Estado. ¿Quién quiere tomar la palabra para hablar del tema gobierno del Estado? Primero, cambios en el gabinete, inseguridad, obras de gobierno, hospital central y bueno, pues diferentes circunstancias que conllevan a esto y bueno, pues lo que es el impacto presupuestal y con respecto a la federación y con respecto al Estado. Sí, del tema que quisiera primero abordar es la reducción del ramo que va a tener ahora gobierno del Estado prácticamente para servicios, pero creo que se adecua mucho a lo que es la estrategia de austeridad que tiene el gobierno federal. Yo destaco y resalto que se da un incremento para municipios, que es donde creo yo que nos está haciendo falta en el Estado mayor recurso. Si bien hay un recorte a nivel estatal, creo que es bueno y benéfico que exista a nivel municipal. Sin embargo, tenemos un gobierno del Estado estancado en el tema de infraestructura. Vemos una ciudad que no avanza al mismo paso que otras ciudades. No quiero mencionar ninguna en específico, pero yo quiero preguntar si el distribuidor es la gran obra de este sexenio o la torre médica del Hospital Central, cosa que sería una obra más, una obra cualquiera en otro estado, llamemos estados vecinos aquí a San Luis Potosí. Yo creo que si bien es una obra muy importante, no creo que como San Luis Estado nos merezcamos una obra de este tamaño, la llamemos la obra del sexenio. Creo que ha estado estancado en el tema de infraestructura y si bien se está construyendo la torre del Hospital Central, si tú vas al interior del Estado, todos los servicios médicos del Estado carecen completamente de medicina y de operatividad en especialidades. Hoy por hoy San Luis Potosí sigue padeciendo de gente que tiene que levantarse a las 2, 3 de la mañana en la zona huasteca para venir a una consulta a hospitales de aquí de la capital. Creo que la operatividad en el tema salud es inminentemente una necesidad flagrante que tenemos aquí en el Estado y que no ha sido abordada aún por el gobernador del Estado. Como partido nos preocupa muchísimo el tema salud porque mueren mujeres, mueren niños y es un aspecto importante a resolver. Del tema seguridad es un tema compartido de todos los ayuntamientos, de gobierno federal y de gobierno estatal, por supuesto. Más sin embargo, gobierno estatal tiene el mayor número de efectivos con los que le podemos hacer frente a la inseguridad aquí en el Estado. Y hoy por hoy no hemos logrado reducir los índices de inseguridad. Es un tema que aqueja a toda la República Mexicana y que no sé si la Guardia Nacional vaya a hacer una solución. El problema que yo más veo es que siempre vienen efectivos y elementos de otras partes de la República y hay que estarlos manteniendo y hay que estarles dando rotación y el tema es costoso. Más bien se le da un voto
de confianza al presidente, pero creo que el problema se debería resolver aquí en casa, poniendo a un gobierno del estado que está tomado mucho por el tema de la burocracia, el tema de los sueldos. Existen muchísimos elementos de policía que están comisionados a cuestiones administrativas, y lo que ocupamos son elementos operativos en todas las calles de San Luis Potosí y los demás municipios. Gobierno del Estado, Aurelio Lancedo. Bueno, pues a ver, me gustaría y quiero decirlo claramente, escuchar las opiniones de los demás compañeros, pero en alusión a lo que señalaba el señor presidente del PRD, creo que hay que salir de la dinámica de la ciudad y hay que conocer el Estado. Y desde luego, no, la obra máxima del gobierno no nada más es la torre médica, ni el distribuidor, ni que en condiciones de inversión privada el aeropuerto esté totalmente transformado. Es justamente que la obra social debe de ir emparejada con la obra de infraestructura pública. Y hoy por hoy San Luis Potosí es uno de los estados, yo sí menciono nombres, por encima de Querétaro, Aguascalientes o Guanajuato, que son estados que durante 20 años estuvieron en una condición de desarrollo muy superior a San Luis Potosí de prosperidad económica, que se estancó por los conflictos políticos que vivimos durante muchísimos años en San Luis Potosí, toda la década de los 80s y los 90s, que estancaron económicamente a San Luis Potosí. Y hay un repunte económico que hay que hacer, que el factor de prosperidad económica que se vive en la ciudad capital, en la que por cierto el PRD gobernó y ha gobernado en la zona conurbada desde hace 9 años en soledad de Graciano Sánchez, pues hay un ejercicio de coparticipación. Sí, en el tema de salud, San Luis Potosí es uno de los estados que tiene mejores índices de atención, con mejores hospitales y mejores clínicas. Y sí tienen que venir acá a la clínica de especialidades, al Hospital Central, justamente, que es un gran logro que durante años se esté haciendo la construcción de un hospital a la altura de lo que requería San Luis Potosí, y no nada más la capital, todo el estado de San Luis Potosí. Y si vienen nada más gastando por sus propios recursos, porque tienen los apoyos municipales. Ustedes saben de apoyos municipales para que la gente se pueda trasladar. Es por eso que la percepción allá varía mucho y dista mucho. No varía la percepción política, como en la materia educativa, en la materia de comunicaciones y de caminos rurales, de la red caminera indígena, la reconstrucción de caminos, la acción social del gobierno, acciones en las que se han impactado de manera directa en la reducción de índices de pobreza en Santa Catarina y Lagunillas, que son de los municipios que históricamente tenían un rezago de los más altos del país, y que se han enfocado acciones tanto de la Federación del Estado y los municipios, en donde desde hace años ha habido una acción, y te puedo decir cuando menos en los últimos 10 años, no acciones coordinadas del mismo gobierno, porque ha habido gobierno federal y gobierno estatal y gobierno municipal de diferentes partidos políticos, y ha habido acciones coordinadas. ¿Cuál es la disyuntiva hoy del gobierno del Estado? Uno, que no tiene un mismo ejercicio partidario en el poder. No lo tuvo en la capital y no lo tiene ahora en este nuevo trienio. Tiene que hacer un ejercicio de labor política. No lo tuvo en el Congreso con una mayoría. Hoy la tiene menos el gobierno del Estado. ¿Y qué tiene que hacer? Una labor de coordinación, de consenso, de acciones que impacten favorablemente en beneficio de la ciudadanía. Y en materia de seguridad, pues en materia de seguridad creo que es el talón de Aquiles de todo gobierno. Y todo transita y radica primordialmente por la función preventiva. Sí, puede tener muchísimos elementos la policía estatal, pero también tiene muchos. Y en el estado la policía que mayor capacidad operativa tiene es la de la ciudad, en San Luis Potosí. Y hoy lo que tenemos que decir es que con responsabilidad cada quien tiene que asumir cuál ha sido la función de prevención y luego la de apoyo y coordinación con las autoridades federales. Y ser muy claros y muy puntuales en señalar. Aquí nadie en materia de seguridad se puede echar la pelota, ni le podemos echar la culpa al gobierno del estado o al gobierno municipal o al gobierno federal. Transita en principio por nosotros, los ciudadanos. Segundo, por la coordinación efectiva de las policías y una correcta prevención del delito, un correcto combate a la impunidad en el delito de todo tamaño, grandote y chiquito, desde una sanción administrativa hasta la comisión de un delito. Y efectivamente,
Si hablamos de que hay elementos de seguridad pública comisionados a cuidar funcionarios públicos, pues yo creo que de eso nos puede hablar perfectamente quien ha estado en el ejercicio del gobierno, en particular en la capital. Pues yo creo que veíamos hasta hace unos meses al anterior presidente municipal rodeado de policías municipales que no estaban en funciones operativas y andaban cuidando al alcalde. Entonces creo que en eso hay que ser muy congruentes. Primero, señalar lo que sí sucede, reconocer los errores, y creo que la función de todo gobierno es reconocer que no se es perfecto, que hay temas pendientes, y no nada más creer que cuando yo estoy se hacen las cosas bien y cuando otros están hay que criticar. En ese caso también de la congruencia, Aurelio, y me permito tomar el uso de la palabra, hablamos también de esta inestabilidad dentro del gobierno. O sea, me queda claro que estás muy entusiasmado con las prácticas del gobierno del PRI, lo cual pues es bueno ese partido. No, pues igual que tú con sí, igual que yo, ¿verdad? En ese sentido, a mí me gustaría saber qué es lo que está pasando al interior del PRI gobierno, puesto que nos mantenemos en una inestabilidad con respecto a sus funcionarios de primer nivel. Estamos hablando de que Ugalde se va desde hace más de 6 meses, está pidiendo su renuncia y que no, que el gobernador no lo dejó, y luego que sí me voy y que no, que voy porque voy de senador, y luego que mejor me espero, y ahora ya anunció que se va, y creo que eso genera inestabilidad en la administración pública. Es el Estado con la mejor condición económica y financiera. Déjame terminar la idea, yo no te interrumpí. En el gobierno. Yo no te interrumpí. Perdón. Nada más para terminar la idea. A mí ahora sí que me preocupa esta inestabilidad dentro de estos actores políticos de primer nivel, porque genera esta inestabilidad. Y digo, la propia SEDECO lo dijo la semana anterior, que desafortunadamente para este año en San Luis Potosí el tema del trabajo va a generar un bajo crecimiento. ¿Por qué? Porque necesita sentar las bases de estas nuevas empresas que se están consolidando, pero que también, pues bueno, es preocupante porque pues van saliendo nuevos universitarios, va saliendo también nuevos trabajadores, hay muchísima rotación de personal. Y hablabas también de un tema de educación. Fíjate que el Instituto Nacional de Evaluación Educativa dice que San Luis Potosí está reprobado en español y matemáticas, ¿no? Entonces también es algo que nos preocupa. El tema de la inseguridad, coincido, es un tema de reordenamiento y de coordinación entre las distintas fuerzas públicas. Afortunadamente este fin de año, o bueno, para ustedes y para los gobiernos, tanto municipal, lo digo así, federal, pues bueno, el tema fue el animalito Miguelito, ¿verdad? Pero sabemos perfectamente que fueron 8 ejecutados, nada más en esas fechas, que fueron fundamentales para las familias de San Luis Potosí. Entonces a nosotros nos preocupa y nos sigue preocupando, y obviamente cuando se genera una preocupación, pues también genera una ocupación, ¿no? Una acción en este sentido, y creo que son los temas fundamentales que ahora el gobierno, estos 2 últimos años, 2 años y medio que le quedan, pues tenemos que enfocarnos, ¿no? Que es el tema de la estabilidad gubernamental, el tema de la seguridad y sobre todo también el tema de este desarrollo económico que necesitamos seguir impulsando, ¿no? Mira, a mí me consta que yo pedí la palabra, claro, pero me brincaste obscenamente y ¿no? Pues me voy a... Discúlpeme por qué obscenidad. Pero no se encuentra. Sí, creo que hay un problema fundamental en gobierno del Estado, en gobierno municipal. Primero, que se está actuando bajo una filosofía muy propia del siglo XVIII, que es el acátese pero no se cumpla, ¿no? Si yo acepto, ahí están las leyes, la normatividad, los presupuestos, y después hago lo que me da la gana con todos ellos. No nos hagamos idiotas. No, ese es el gobierno federal. Bueno, sí, claro. Nada más que lleva un mes, ¿no? Y los otros llevan 3 años y aquí no hay, salvo 9. 9 años. No, me refiero a carreras, ¿no? Un discurso en donde estás diciendo, bueno, pues yo estoy aquí me tocó estar y aquí voy a sacarla. Te estoy oyendo y estoy oyendo el informe del gobernador que dio hace un rato, ¿no? Todo está bien, señora baronesa, hay que reconocer errores porque no somos perfectos. Hombre, faltaría más, ¿no? Que ya ni siquiera eso aceptara. Me parece que hay un problema fundamental en gobierno del Estado, que es simple y llanamente la falta de un programa. Si no hay programa, si no tienes objetivos reales, cumplibles, o sea, no puedes decir que el trabajo de un sexenio va a ser hacer un puente, por muy grande que sea. Eso le debería poner la cara roja al señor gobernador y a todos los que tiene alrededor. Yo asistí a un lugar en donde se hablaba de
cómo se había obtenido la capacidad para poder mover ganado y tal y cual en el estado, gran comilona con los compañeros ganaderos y esto y aquello, a renglón seguido, nada más nos faltaron 20 municipios. Bueno, por favor, o sea, a verle la cara a la tía de las muchachas, si no tenemos un programa hacia dónde quiere ir el Estado, ya no me importa a mí que si López Obrador o no López Obrador, si no sabemos hacia dónde queremos avanzar, ¿qué vamos a hacer? ¿Estar copiando imágenes de San Antonio, Texas para ¿cómo se llama? ¿Dónde están los puentes? El distribuidor Juárez. Si nosotros estamos soñando el ser San Antonio, Texas, bueno, pues ya sería un proyecto, una proyección de lo que queremos, pero no tenemos. No sabemos, no hay objetivos generales para nuestra juventud, no sabemos a qué nivel queremos que lleguen en su educación. ¿Por qué? Porque no sabemos cuál va a ser la capacidad de absorción laboral que van a tener, etcétera, etcétera. Entonces, aquí es, bueno, vamos a abrir otra escuela, a ver si se puede, ya tenemos egresados, ¿y ahora qué hacemos con ellos? Pues mandarlos a Estados Unidos. Yo no sé de qué se trata este asunto, ¿sí? O sea, hay una vuelta cíclica constantemente de gobierno del Estado a, primero, proteger, como el municipio, los proyectos de sus amigos. Esto vamos, es elemental. Que no me digan que no existe, por favor, ya a verle la cara a otros, ¿sí? Estamos protegiendo intereses de capilla y no digamos que no hemos tenido la capacidad histórica de tener individuos que sean los responsables de lo que pasa, ¿sí? Bueno, pues Marcelo de los Santos, Marcelo de los Santos. Porque luego nos vamos a esta demagogía, sí, ¿no? Si hay un proyecto de amigos de 2.600.000 amigos, que son los potosinos que vivimos aquí. Bueno, ese es un rollo que suena muy bonito. Pues ¿no? Igual que el de Morena. No, a ver, por favor. Morena sí es puro rollo. Rollo. Si me dejan, yo les dije antes, déjenme contestar una alusión y nos brincaron, ¿no? Y la iba a retomar en el momento del federal. Pero yo te digo una cosa, acompáñame, vamos tú y yo a cerrar un aeropuerto y de la talla de los intereses del que se ha cerrado, ¿sí? Y después, Dios me libre, yo no le quiero hacer un daño al país. Luego, eso es una tontería. No. O sea, hacer un... Qué irresponsabilidad. Nunca lo haría yo. A eso nunca te acompañaría. Bueno, por eso estás en el PRI, por supuesto. Sí. Entonces... Sí, por eso no le hago daño al país. Yo lo entiendo. Y entonces tú vas ahí, cierras ese museo y el dueño, o uno de los dueños más poderosos de ahí, dice, yo sigo la obra. ¿Y sabes quién lo apoya? El Poder Judicial. Y le van a dar un amparo. Y entonces ya no voy a poder cerrarle la obra, ¿sí? Te quiero ver hacer políticas públicas con un poder judicial absolutamente vendido a los intereses construidos desde hace 80 años. Entonces, no digamos tonterías. Lleva un mes. Tú dices, bueno, ese aeropuerto está muy bien, pero nos va a generar unas riquezas. Por eso te digo de que es un problema ideológico. ¿Hacia dónde quieres direccionalizar la riqueza? El aeropuerto nos va a sacar de pobres. ¡Wow! Pero qué reducción al absurdo. Tú veo que sabes de lógica. Esto no puede aplicarse con ni siquiera una lógica elemental, ¿sí? Un puerto nos va a sacar. 44 días el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Cada día regresamos un año en la historia de México, en la historia económica, política. Ya te escuché, ahora te pido que... No, pero yo no he terminado, compañero. No, perdón. Tú ya decidiste cuándo me cortas la palabra. Pues como Andrés Manuel, perdón. Como ustedes durante 80 años. Sí, porque se acuerdan de que ustedes estaban en la Cámara de Diputados y se acuerdan que hacían eso mismo que hoy critican. Justamente, ¿se acuerdan? Cada día regresamos un año en la historia de México. Claro. Han pasado 44 días. No he nacido, me voy de la mesa. No, ni yo había nacido. Pero yo sí, han pasado 44 días. Y por eso me duele. Y por eso hoy andamos haciendo política en el país. Andamos como en 1975 años, ¿ves? En los que tú ya hacías oposición. ¿Sabes qué? Lamentablemente, si tú hacías oposición
con los que hoy contra los que hoy acompañan a López Obrador. Mira, en el gobierno. si hay una política... Qué lástima que tú no estés en el gobierno, porque tú le pondrías ideología a ese gobierno. Si hay una política, tú deberías estar acompañándolo, una política recesiva... No los exprimistas que se fueron de aquí. Si hay una política recesiva es la del PRI. O sea, cuando tú me dices, tengo que vender las petroleras, tengo que vender todo esto, pues estás regresando a principios del siglo XX, compañero, que es cuando todas las grandes industrias extranjeras tenían el control de la industria energética. Entonces, si alguien está haciendo una recesiva, son ustedes. Pero nada más una cuestión, porque no me dejan terminar, ¿sí? Si tú quieres, por ejemplo, que no se toque a los guachicoleros, estamos hablando de 4.500 millones de pesos mensuales. Son 90 hospitales. ¿Te das cuenta del nivel de crimen que se ha tenido aquí? Porque cuando los niños no pueden ser atendidos en un hospital porque no hay condiciones económicas para tener medicinas ni servicios de primera, pues resulta que se lo están robando tus compañeros de partido. No, bueno, por favor. Entonces, los delincuentes que se roban el petróleo a la cárcel. 540,000 millones de pesos, el presidente de la República no sabía por dónde pasaban. Pues entonces, ¿qué control político tenía el país? Sí sabía, ¿Qué tonterías? Nada más que los detenían. Bueno, el tema están en la cárcel. Ahorita no hay un solo detenido. El tema de gobierno federal, de hecho, sí es un tema que está dentro de esto. Pues sí estábamos hablando del gobierno del Estado. Perdón, Polo, antes de terminar, es que en el tema de escoltas o de policías asignados a funcionarios, nadie le gana casa de gobierno. Nada más quería hacer esa aclaración para la gente que nos está viendo. No hay más afuera de casa de gobierno. El gobernador camina solo, ¿eh? No, bueno. Créeme que la palabra a Jairo Omar Leiva Romero sobre este tema para cerrar el tema gobierno del Estado. Lo más triste y lo lamentable es que los que me han decidido la palabra tienen razón. Todos tienen razón y por eso este país está como está. Cuando Juan Manuel Carreras fue candidato a la gobernatura, dijo que él sería la continuación de Fernando Toranzo. Y tenía razón. Sí. Pero agregó dos conceptos que expongo rápido. La primera, la indolencia. Y la segunda, la falta de autocrítica. ¿Y la tercera, lo gris? Y le podemos seguir, durante los primeros meses fue como princesa de la primavera, estaba en todos los eventos, cortes de listón en jardines de niños, eventos de la sociedad potosina, y yo creí que en algún momento se iba a sentar a gobernar, pero no, creo que seguimos exactamente en las mismas. Coincido con el tema. Hay un plan estatal de desarrollo, no sé si los que estamos aquí lo han leído, no sé si quienes nos ven también lo han hecho. Y vemos dos San Luis totalmente diferentes. Uno, el que se quiso, pero que no se analizó en condiciones reales, ni tampoco tuvo estrategias lo suficientemente eficaces y eficientes para poderlo lograr. Y otro, el de las grandes necesidades. Comparto con Aurelio cuando dice que San Luis Potosí crece al 7.6% por encima de la media nacional. Pero ¿cuánto de eso es por culpa del gobierno del Estado? O si eso simplemente por la situación geográfica en relación a los grandes intereses creados en la zona para que la iniciativa privada venga y como una inercia ante el que el estado de Guanajuato y el estado de Querétaro está simplemente abarrotado. San Luis Potosí se convirtió como en un llano en llamas o bien en cenizas que era factible. Me parece que el gobierno del estado tiene muchas cosas para poder presumir. Obra pública no es. Ahí no es. Las grandes obras no hay, ni tampoco podría decir cuál es la obra del sexenio, no sé. A lo mejor, como bien se decía, pues si es lo de los brazos del distribuidor Juárez y si es la torre médica en el Hospital Central, me preocupa, porque si hay algo que tiene este estado es la gran desigualdad y la inequidad en la distribución de los recursos, porque estamos hablando de obras que están en la capital y el abandono histórico en las zonas más pobres. Qué bueno que a Santa Catarina le vaya mejor. Claro. Qué bueno. Pero Santa Catarina, un pueblito así, pequeño, de gente trabajadora, abandonada históricamente por los gobiernos priistas y el gobierno panista, no tendría que estar en esas condiciones, como tampoco la Huasteca.
Y qué bueno que la capital siga creciendo, pero la distribución de la riqueza no se da. Y todavía peor aún, la expresión aquella de si no pueden que renuncien, en el gabinete de Juan Manuel Carreras, eso jamás pasó. Jamás pasó. ¿Dónde está la autocrítica? Creo que no pasó por una razón. ¿Dónde está el gabinete incluyente donde mujeres y hombres de Estado con una idea de hacia dónde queremos el San Luis Potosí que tan fervientemente Aurelio nos viene a decir? Pues estamos hablando de dos San Luises diferentes y dos gobiernos distintos que yo no comparto, y no porque sea oposición, simplemente porque soy un ciudadano que de alguna manera me gustaría ver mejor a este Estado. Este Estado requiere hombres y mujeres verdaderamente con proyecto, más allá de la coordinación de la federación, con un proyecto local, con una visión de qué queremos. Y eso no lo tenemos. Ojalá que en estos 3 años que quedaran tuviéramos algo de eso que estoy diciendo. Lo veo muy difícil. Fíjate que es bien sencillo. ¿Y sabes por qué no renuncian los funcionarios? Porque hay funcionarios que conocen y saben que efectivamente el gobierno está dando resultados. Por ejemplo, el fiscal anticorrupción, que es miembro de tu partido, que fue un funcionario de este gobierno, que no renunció, que al contrario, en un ejercicio democrático es hoy el fiscal anticorrupción, él te puede dar testimonio, platica con él. Sin duda que sí, Jorge es un chico es mi amigo y lo aprecio mucho. Que va más allá de conciencia popular y que fue nombrado por un congreso, haya sido, como dijo Calderón, haya sido como haya sido. Me parece, y sin embargo, ojalá que el gobierno del Estado le diera más apoyo a un sistema anticorrupción que sin duda fue más por una obligación que por una convicción, empezando por recursos, por oficinas dignas, con una autonomía completa, y ojalá el señor procurador, el fiscal hoy, tuviera un poquito de autocrítica para abandonar la Procuraduría, la Fiscalía, porque queda claro que no ha hecho siquiera, tampoco conoce ni sabe. Y creo que el gobierno del Estado podría muy bien hacer, que espero, por lo menos por lo que tú me dices, que al interior lo tenga, ojalá que al exterior lo sepa proyectar bien, una verdadera autocrítica. Si no pueden, si los rebasa, si el señor gobernador por alguna circunstancia no le interesa, créanme lo que en la iniciativa privada, en los partidos políticos, independientemente de quién gobierna, hay mucha gente capaz que verdaderamente quisiera servir y no servirse, como lamentablemente a veces pasa. Y el tema de los intereses, ojalá que hubiera más denuncias y ojalá que se persiguieran. El tema es la impunidad. Pero insisto, creo que a los potosinos nos interesa que haya una mayor distribución de la riqueza. Eso es fundamental. No hay distribución de la riqueza y no hay, porque no hay proyecto. Y sensibilidad en los gastos, porque hoy tenemos, por ejemplo, el cobro de la licencia, una de las más caras en el país. También tenemos el tema del cobro del pago por los derechos vehiculares, dentro de los más caros. Hoy tú vas al edificio de seguridad pública en Eje Vial número 100 y desafortunadamente todavía hay ministerios públicos o todavía hay policía investigadora o ministerial que te pide el extra, ¿no? Por fuera, para poder generar... Ojalá que los denunciaras. Ojalá que los denunciaras, porque si no lo sabes... Eso es fundamental, si lo sabes, claro, y si conoces quién lo sabe, a denunciarlos en la cárcel. Yo digo que rompa el silencio. Yo digo que rompa el silencio. Sí, porque romper el silencio. Vamos a romper el silencio, entonces. Gusten, no, son los de menos. Adelante. Bueno, sí, yo quisiera, que tuviéramos un poquito más de tiempo, porque yo creo que con esta discusión sí nos llevamos bastante. Tenemos todavía tiempo. No, ya nos vamos, ya se nos acabó verdaderamente el tiempo. Pero yo quisiera, antes de irnos, que tuviéramos una conclusión, porque yo creo que el ciudadano que nos está observando en estos momentos, que le está siendo testigo pues precisamente de todos sus argumentos, de sus puntos de vista, pues también quisiera tener tal vez un poco más de claridad, sobre todo en este propósito que es 2019, de cara a San Luis Potosí, de cara tal vez a aquel ciudadano que no tiene partido, que no es un militante activo en ningún instituto político, y que sin embargo, pues sí le ha otorgado la confianza tal vez a varios de los candidatos, tal vez en un sentido o en otro, pero que su gran interés es su familia, que su gran interés es su hogar, que su gran interés es su trabajo, que su gran interés es la educación de sus hijos, que su gran interés es esta hermosa tierra, que es esta tierra amorosa que es San Luis Potosí para muchos de nosotros también, y que pues finalmente su conclusión sobre eso es de cara precisamente a este año que inicia. Podríamos empezar contigo, Aurelio, como hemos hecho desde el inicio. Ya hablé mucho. Les pido una disculpa si
si les arrebaté la palabra, creo que todos nos la arrebatamos, pero creo que ese es el ejercicio importante en un país democrático, en el que podamos expresarnos libremente, decir lo que creemos, lo que pensamos, y además que haya medios de comunicación que lo puedan replicar. Y mientras esto prevalezca en el país, vamos a seguir teniendo riqueza y vamos a seguir teniendo oportunidad de seguir creyendo en los procesos democráticos. Eso es fundamental. Ahora, ¿qué decir? Todos, afortunadamente, con excepción de Conciencia Popular, y ojalá tenga la oportunidad pronto de representar un papel en el ejercicio de gobierno, no nada más legislativo, pero todos han o hemos tenido como partido, como instituciones, la posibilidad de estar en el gobierno. Y esto le representa a la sociedad el que todos tenemos ideas y todos tenemos errores. De los errores debemos aprender. Y también decirle a la ciudadanía que estamos muy entendidos y muy reconocidos que cuando cometemos un error, lo pagamos en la elección. Y cuando se paga en la elección es cuando debemos entender que debemos reorientar las acciones para poder ofertar realmente soluciones a lo que los ciudadanos estamos todos los días en la calle padeciendo, porque todos los que estamos aquí representamos una ideología o un partido político, pero en la calle somos ciudadanos como cualquiera y tenemos las mismas necesidades, los mismos problemas, y todos demandamos una cosa del gobierno independientemente de quién lo ejerza: acciones, soluciones, que nos escuchen y que cuando seamos escuchados se convierta en solución para las demandas que tenemos. Eso es fundamental. Yo te agradezco mucho, Polo, le agradezco a Planos Paralelos, a Plano Informativo, este espacio, y que se repliquen estos ejercicios le sirve mucho a la democracia en San Luis Potosí y en México. Max Jasso. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, pues igualmente gracias a todos por escucharnos. Decirles que efectivamente desde Acción Nacional estamos en un proceso de renovación. Acabamos de generar un nuevo cambio en la administración del Comité Directivo Estatal. En el Comité Municipal seguimos todavía en este ejercicio. Decirles que desde el gobierno municipal, pues pedirles también a la ciudadanía esta participación, porque la democracia y la pluralidad la hacemos todos. Yo creo que es importante que hoy asumamos la responsabilidad que nos toca históricamente en una democracia abierta, plural, participativa. Continuar con este trabajo que nos ha encargado la ciudadanía, que es la de mejora de los servicios municipales, la de una transparencia que efectivamente está en la ley y que fue impulsada por Acción Nacional, y también en esta legalidad, ¿no? Respetar las instancias, los tiempos, los procesos, y sobre todo que nos den esa oportunidad, esa confianza de poder demostrar a mediano y largo plazo de que está hecho un gobierno humanista, de que está hecho un gobierno subsidiario para todos. Decirles que en el país, como ciudadano y como integrante de una fuerza política, nosotros lo único que le decimos al gobierno federal es que cumpla lo que prometió. Andrés Manuel dijo claramente: entrando a mi gobierno bajará la gasolina. No bajó. Al contrario, estamos en una crisis política muy fuerte. También quiero decirles que nos hemos enfocado en el tema de la gasolina, pero hoy no hay un posicionamiento claro del gobierno federal con una relación directa con el gobierno de Estados Unidos. Donald Trump tiene parado al gobierno de su república, y también ha acusado a México de que pagará el muro, y hoy ni el canciller ni Andrés Manuel López Obrador han dicho absolutamente nada, no han defendido la soberanía del país. Y creo que es importante decirle a los mexicanos que estén atentos sobre la dinámica del país que queremos. No queremos un país conflictuado, esperemos que haya efectivamente una lucha frontal, pero con resultados contra esto que llaman el huachicoleo, que existe, pero que desafortunadamente está afectando a más ciudadanos que hoy están con largas filas, y solamente en los estados que no gobierna o donde no hay presencia de Morena partido político. Entonces sí es importante decirles que en Acción Nacional estamos firmes, estamos convencidos que la gran tarea de este 2019 desde el ámbito político es generar las condiciones para que el gobierno federal también crezca, porque si le va bien a Andrés Manuel López Obrador, nos va bien a todos los mexicanos. A nivel estado, decirle al gobernador que necesitamos mayor equilibrio político, y también el gobierno municipal, también exigirle a los ciudadanos que si no se cumplen las expectativas, nos los reclamen en las urnas. Jairo Mar Leiva Romero. Sí, bueno, pues simplemente establecer que a este país le hace falta instituciones más sólidas, le hace falta políticos más responsables, con idea de nación, con idea de estado, con idea de municipio.
Bien se decía, los políticos no pueden gobernar o bien intentar gobernar a partir de un aprendizaje. O sea, hay que saber cómo funciona el gobierno, no es fácil. Las mejores hombres y mujeres deben estar en el gobierno. Los partidos políticos somos responsables de que esas personas no estén. Hay que seguir trabajando en ello. La ciudadanía, sin duda, históricamente tiene un descrédito ante los partidos políticos. Hoy basta ver, tira un barómetro y ve uno ahí tranquilamente a los diputados, a los senadores, al presidente de la República en la peor percepción posible. Esa es la política que tenemos hoy y hay que enfrentarla, y hay que enfrentarla con más ciudadanía, con gente que participe, con gente que conozca, que sepa cuáles son las facultades, cuáles son las obligaciones de los gobiernos, para que ir a tocar la puerta y si es necesario patearla para que le abran y recibir verdaderamente lo que necesita. Sin duda los medios de comunicación son fundamentales, pero medios de comunicación no cooptados por los intereses, medios de comunicación que verdaderamente tengan la libertad de decirlo. Creo que en parte hay algo que hay que agradecer, que en los últimos 20 años, un poco más, la libertad de expresión es la que como nunca la hemos tenido, pero no solamente es de México, pasa en todo el mundo. Ahora hay que saber qué hacer con ella, y para poderlo saber, pues vamos como gobiernos, como sociedades, vamos a tener que cometer errores, ojalá sean los menos posibles. Fuera de eso, nosotros como Conciencia Popular, desde lo local, seremos críticos, responsables, y ojalá, y así será, podamos ser una opción de gobierno en su momento, con hombres y mujeres preparados para combatir eso que todos estamos de acuerdo, ¿no? La intolerancia, la corrupción, la violencia, el desinterés, y sobre todo pues entender de que México es un país tan rico que a pesar de sus partidos políticos sigue avanzando. Joaquín Muñoz Mendoza. Sí, mira, pues a mi juicio tenemos que ser partícipes de un cambio. Sí, en efecto, es responsabilidad nuestra, sí, en efecto, pero hay dirigentes, hay diligencias, hay cargos, y esos cargos son responsables de una situación que en materia de políticas públicas ha dado con el traste con lo que podía ser incluso el proyecto de nación del PRI en sus orígenes, ¿sí? Un proyecto nacionalista, etcétera, que finalmente ha encallado por los propios hombres del PRI. Yo ya no me meto en eso porque es un problema de ustedes. Nosotros estamos en Morena tratando de iniciar una reestructuración del partido que le responda más a las bases militantes organizadas que no a caudillos, y en la medida en que tengamos la capacidad de transformarnos nosotros, creo que vamos a transformar gran parte de nuestro entorno. Necesitamos proyecto de Estado, me parece que es fundamental, un proyecto de Estado discutido en la calle, consensuado, crítico, es decir, que ponga las cosas en crisis, y mientras no hagamos esto no tendremos rumbo, no tendremos norte. El gobierno del Estado no puede estar dando bandazos en base a criterios de un doctor que creo que es de administración, ¿no? Por el Colegio del Estado de México, si mal no recuerdo, Carreras. Doctor en Derecho. Sí, algo así, ¿no? Y que parece que a nuestro juicio, porque la política también es interpretación, si no es que es pura interpretación, no tiene la capacidad para gobernar este Estado. No tenemos un proyecto, tenemos que diseñarlo, invitando a toda la gente y a todos los partidos, por supuesto, para llegar a consensos importantes que permitan que avancemos como entidad federativa y no siempre estar en el cabuz de lo que pasa en la República. Si logramos esto, me parece que vamos a tener la capacidad de cambio importante, no solo en la ciudad de San Luis Potosí, que está bien, pero necesitamos trabajar al interior del Estado, porque no nos hagamos tontos, los hemos dejado, los hemos abandonado. Santa Catarina, wow, yo aplaudo, pero es obligación del gobierno el resolver la problemática de 500 Santa Catarinas, no de una, ¿no? Entonces no hay que sentarnos en la silla confortablemente diciendo es que ya resolvimos el problema de Santa Catarina. Esto suena curioso, ¿no? Que se diga en serio. Entonces, organización y programa, y en esa medida creo que podremos
avanzar positivamente en el futuro, ¿no? Juan Ignacio Segura Morquecho, su conclusión. Es correcto, gracias a la apertura que ha habido en medios y en redes sociales, hoy vivimos un nuevo gobierno, así como ya pasó en Brasil y acaba de pasar en Argentina también. Y nosotros como partido de izquierda hemos dado este voto de confianza y también hemos sugerido, tanto a nivel federal como a nivel Congreso del Estado, hemos sugerido algunas medidas que ya estará en decisión de ellos si se adoptan o no. Tema del salario, tema de reducción de sueldos, etcétera. No quiero ahondarme más. Sin embargo, el 1 de julio se dio un tema muy importante que fue la elección de un movimiento, porque la gente estaba harta de los partidos tradicionales. Todos los partidos que representamos, creo yo, que debemos transformarnos, llamar a la nueva ciudadanía, porque a la ciudadanía hoy por hoy ya no le interesa la política. Le interesa, como tú mencionas, qué pase con su familia, qué pase con los servicios de una ciudad, qué pase en su bolsillo, qué pase en su trabajo, la expectativa a futuro para el estudio de sus hijos, para las universidades. Eso es lo que realmente le interesa a la ciudadanía hoy por hoy. Y sí, tiene que ver con la política, al fin y al cabo. Si no logramos como partido ser un partido de diálogo, un partido de consenso, un partido que logre acuerdos aquí en mesas como esta, no vamos a lograr llevar una ciudad más allá. Es por eso que nosotros seremos copartícipes de estos diálogos y de este trabajo. Sin embargo, nunca dejaremos la bandera del PRD, que es tomar las voces de la ciudadanía. Muchas gracias por la invitación, Polo. Yo quiero agradecer precisamente a esta mesa que nos ha acompañado el día de hoy, Aurelio Gancedo Rodríguez, titular del Instituto Reyes Heroles de San Luis Potosí, exdiputado local, expresidente del Comité Directivo. Diputado, todavía no. No, exdiputado, no, aquí está mal. Expresidente. Si no me la quemes antes. Del PRI. Y bueno, por supuesto, por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias. Oye, y ojalá todos fuéramos diputados y cambiaría mucho el estado, yo creo. Por supuesto, también Max Caso Padrón, presidente del Comité Directivo Municipal, Partido de Acción Nacional, por estado con nosotros. Jairo Marley Romero, representante de lo que es el Partido Conciencia. Muchas gracias por la invitación. Joaquín Muñoz Mendoza, ex candidato a la alcaldía de San Luis Potosí por el Partido Morena. Muchas gracias. Por haber estado con nosotros. Juan Ignacio Segura Morquecho, presidente del PRD en San Luis Potosí. Muchísimas gracias. Polo. Bueno, pues es así como llegamos precisamente al final de su programa Planos Paralelos. Con el gusto de haberle llevado a usted, por supuesto, estos contenidos. Y bueno, para invitarlo, como siempre, a que nos siga, esté con nosotros y por supuesto nos mande todas sus opiniones, sus sugerencias a lo que es planoinformativo.com. Le deseo que pase un excelente día. Hasta la próxima. Esto es Planos Paralelos.